Buenas noches, bienvenidos a nuestro nuevo podcast educativo. Hoy tendremos una invitada muy especial donde veremos las posturas desde la pedagogía crítica y decoloniales. Con ustedes nuestra invitada Lidia Amanda Suárez, docente de español y literatura, y Elizabeth Montoya, docente de aula y psicoorientadora. Bienvenidos sean todos ustedes, escuchemos nuestra entrevista. El aprendizaje significativo y la pedagogía crítica tienen relación y se deben trabajar en las aulas de clase actualmente. Si bien es cierto que ambos perspectivas pedagógicas o corrientes tienen un fuerte componente en cuanto al desarrollo de la autonomía en el estudiante, pues hay grandes diferencias entre el aprendizaje significativo y la pedagogía crítica. El aprendizaje significativo viene de la corriente constructivista, donde se pasa de un enfoque de heteronomía, ¿cierto? Donde el otro plantea lo que debe aprender el estudiante, digamos la autoridad, que en este caso sería el maestro, como del saber y, digamos, impone sus contenidos para la enseñanza. El constructivismo plantea que es el protagonista de su aprendizaje, ya no sería el maestro desde su saber, sino el estudiante, desde lo que él quiere aprender. La pedagogía crítica rebasa y supera, digamos, este nivel de autonomía, porque no solamente se enfoca en lo que el estudiante quiere aprender o dentro de su significado, ¿cierto? Sobre el mundo, le causa curiosidad, sino que la pedagogía crítica ya busca es un enfoque más de tipo social y transformador, donde el sujeto es entendido no solo desde sus intereses, sino desde su entorno. En este entorno hay problemáticas que requieren cambios, que cuestionan nuestro rol, ¿cierto? El rol del que aprende como agente y sujeto político. Entonces, pues ambos enfoques tienen puntos de coincidencia, pero pues de raíz son distintos. Preguntan si se deben trabajar en clase actualmente. Me parece que ambos enfoques son muy pertinentes y si están relacionados entre sí. Están relacionados entre sí porque el aprendizaje significativo y la pedagogía crítica ponen en el centro al estudiante y no al saber, al contenido, a las temáticas, ni siquiera pues como tal al maestro, sino que se pone en el centro del escenario al sujeto que aprende. Tienen también relación en cuanto a la importancia de la escucha y de conocer, ¿cierto?, quién es el sujeto que aprende. También tienen relación en cuanto a un enfoque muy distinto al tradicionalista, ¿no?, que supera, digamos, como esa imagen de la tabula rasa, ¿cierto?, de que las personas, ¿cierto?, para aprender venimos como de un no saber. Entonces no, aquí se tiene muy en cuenta los saberes previos y pues como lo decía anteriormente, es muy útil trabajarse en el aula ambas. Tanto la pedagogía crítica como el aprendizaje significativo considero se deben trabajar en las aulas. El aprendizaje significativo siempre es importante ya que permite que el estudiante, a partir de conocimientos previos, logre adquirir nuevos conocimientos. La pedagogía crítica, aunque está más relacionada hacia el desarrollo social de la persona, se complementa con el aprendizaje significativo porque evidentemente permite que el ser humano desarrolle no solamente habilidades cognitivas, sino también habilidades sociales. Ambas son importantes para que el ser humano se desarrolle en todas las áreas tanto de su ser como de su pensamiento. Considera que aplicar estrategias pedagógicas que involucran el entorno o contexto permea la transformación social desde la transformación educativa, desfavoreciendo la igualdad y propiciando la equidad en los entornos educativos actuales. Es correcto, considero que
aquellas pedagogías que involucren una transformación social redundarán en un cambio frente a la desigualdad de este contexto, sobre todo empoderando, ¿cierto?, a una comunidad que es capaz de ubicarse también ante la sociedad y plantear soluciones. Entonces, allí es donde debemos entender el contexto del aula y el aula misma, no como un cúmulo allí de personas que se reúnen para aprender, sino como pequeñas comunidades que bajo criterios de convivencia tienen interacciones, tienen unas dificultades o unas problemáticas propias de un entorno. Entendiendo así el aula, entonces se vuelve un espejo, un pequeño espejo de lo que es la sociedad, un reflejo de lo que nuestros estudiantes viven fuera, pues, extramuros de la escuela. En uno de los municipios donde yo trabajé, se hacía todo un gobierno de juventudes, ¿cierto? Digamos, liderado por estudiantes de bachillerato. Y no solamente eran mesas de trabajo, sino que había un personero juvenil, bueno, que se encargaba de esa defensa de esos derechos. Pero entonces que no se quede solo en la figura pública, sino que se conformen pues verdaderamente equipos, ¿no? A nivel escolar, que busque y toque puertas y les enseñe a tocar puertas a nivel de la sociedad. Porque, como bien dice la pregunta, o sea, la idea es desfavorecer la desigualdad, pero no se va a desfavorecer la desigualdad si no damos los suficientes mecanismos, ¿cierto?, en la escuela, si no los trabajamos, si no se enseñan, si no se comparten estos mecanismos para que ellos vayan al mundo a responder a esas necesidades latentes. Entonces, tiene que haber una reflexión continua en el aula para que esto suceda. Y la equidad sí comienza en el sentido de enseñarles a nuestros estudiantes que a pesar de que tenemos una sociedad pues, que nos impone tantas diferencias en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a lo incluso ideológico, toca enseñarles y convencernos entre todos, porque esto es una cosa de creérselo y que se convierta en una cultura propia del colegio, de que todos tenemos una igualdad en cuanto a derechos, pero también una diferencia en cuanto a mi autenticidad, mi forma de ser, y que todos aportamos desde esa diferencia, a pesar pues de las muchas cosas y diferencias y incluso pensamientos diversos que pueden confluir en el aula. La transformación social se da evidentemente desde la transformación educativa, para lo cual el docente debe utilizar nuevas e innovadoras estrategias. Esas estrategias que son o van permeadas desde procesos de pensamiento críticos que lleven únicamente no solamente al estudiante a responder preguntas, sino también a cuestionarse sobre su aprendizaje. Y considero que ahí es donde se superan las desigualdades, ahí es donde el ser humano logra ser parte de la sociedad y logra que dentro de la sociedad haya igualdad y se superen las desigualdades. ¿Cree usted que la sociedad requiere maestros competentes, comprometidos con la naturaleza humana, que desarrollen habilidades y actitudes acordes a las exigencias del mundo actual? ¿Y usted como docente en algún momento ha utilizado la pedagogía crítica y cuáles serían los logros obtenidos en sus estudiantes? Bueno, hay como 3 preguntas en una. Considero que en primera medida el maestro y la sociedad requiere maestros convencidos de su rol. A veces la palabra habilidad, actitud, competencia, que es lo que plantea la pregunta, se vuelve como si fuese un estándar en el cual podemos cuadricular al maestro. El maestro es no solamente dueño de un saber, cierto que se va transformando porque ese saber se va transformando en el tiempo. Yo creo que el maestro es más dueño de una práctica que construye día a día con sus estudiantes. Al ser dueño de esa práctica, de ese ejercicio pedagógico reflexivo,
hay un compromiso con la naturaleza humana en el sentido de redignificar, resignificar al ser humano con quien todos los días tenemos contacto los maestros. Esto con el fin no solo de desarrollar habilidades y actitudes, ¿cierto?, que es muy necesario, pues evidentemente queremos que nuestros estudiantes tengan la habilidad de pensar, de imaginar, que tengan una habilidad de plantearse, ¿cierto?, frente a un punto de vista, pero que no se quede solo en la habilidad, sino también que se conecte con una actitud, es decir, no una actitud pues normativa, ¿cierto?, donde queremos normalizarlos a todos, volverlos igualitos, no, pero sí una actitud en el sentido de ser cada vez más humanos, de ser cada vez más conscientes de que el otro existe a partir del propio respeto, del propio respeto hacia quien él es, hacia quien él, digamos, piensa, tiene un pensamiento distinto al mío, hacia quien esta persona se manifiesta, ¿cierto?, con sus gustos. Entonces, la actitud va en eso, o sea, va en el reconocerse. ¿Cómo podría yo decir que he practicado la pedagogía crítica? Pues evidentemente eso es amplio y tiene mucha tela por cortar. Considero que el día que nosotros seamos pedagogos críticos, verdaderamente pues el cambio se vería reflejado, ¿no?, en cada cosa que hacemos. Pero no es como tampoco un ideal utópico allá, como algo inalcanzable, no, porque la pedagogía crítica también se vuelve como un arma de guerra, la llamo yo, a la cual acudimos, ¿cierto?, para que esta sociedad que a veces se vuelve tan abrumante, abrumadora, pues tome un significado donde el maestro es respuesta para muchas de las cosas que pasan, ¿sí? Donde el maestro, más allá de simplemente ser el que cumple un rol, una función pública, pues es un agente de cambio, es un agente que lleva la voz, ¿cierto?, a muchos corazones, porque primero es en el corazón y después a muchas mentes. Entonces, esa es mi forma como de ejercer esa pedagogía crítica, ¿cierto? En mi labor diaria, en el escuchar, en el darle lugar al otro, en el no imponer, sino llegar ciertamente a acuerdos. Es evidente que la sociedad actual exige maestros competentes y comprometidos con su vocación. Aún así, considero que no solamente el docente debe estar comprometido con su vocación, sino también esa vocación debe permear dentro de su rol en otros escenarios. Me explico. El docente debe llevar su pedagogía desde su hogar, desde su cotidianidad. Ahí es donde el docente logra permear esa pedagogía crítica de la que se está hablando. Y esa pedagogía crítica obviamente le va a permitir al estudiante en muchos escenarios responder a las necesidades del mundo actual. Es decir, el estudiante utiliza esa pedagogía que se ha permeado y la logra llevar y la logra vivenciar en muchos escenarios de su vida. Y ahí es donde el estudiante no solamente utiliza la pedagogía, sino también el docente vive esa pedagogía crítica dentro de la sociedad y las necesidades y exigencias que crea el mundo actual. Desde el rol docente u orientador, ¿cuál sería la labor del maestro al proponer la lectura en el aula? ¿Y cómo desarrollaría la pedagogía crítica con sus estudiantes? La lectura es la puerta al universo, al universo no solamente de saber, sino al universo de pensamiento, de imaginarios. La lectura es, yo creo que no es una puerta, son muchas puertas a un universo distinto detrás de cada puerta. Entonces,
¿Cuál es el rol? Yo creo que como orientadora se desdibuja un poco, ¿no? Porque claro, al yo tener un aula todo el día, niños, pues los ponía a leer, la idea era que a través de esa lectura ellos viajaran, ¿cierto? A diferentes enfoques y perspectivas del mundo. Entonces, me parece demasiado bonito el pensar que la pedagogía crítica, el pensar que la pedagogía crítica le da ese componente no solamente de la habilidad para leer, sino el componente de la habilidad para transformar a partir de la lectura el mundo. Los espacios de lectura, considero, no solamente se deben proponer dentro del aula. El espacio de lectura debe extenderse, salir a otros escenarios. Considero siempre que la lectura es un espacio de motivación, pero también de conocimiento de nuevos mundos que le permitan al estudiante recrear su contexto inmediato, pero también recrearse en otros contextos. Entonces, no solamente dentro del aula, cuando yo logro que el estudiante se enganche con la lectura, logro llevarla no solamente dentro de mi aula, sino que logro que el estudiante lleve esa lectura a su casa, lleve esa lectura al paseo, lleve esa lectura a todos los escenarios donde realmente el conocimiento se hace necesario y le permite al mismo estudiante motivarse a seguir leyendo. Considero yo que ese es el principal, digamos, rol que tiene un espacio de lectura, no solo dentro del aula. Y ahí es donde evidentemente entra la pedagogía crítica, porque le da en cierta manera libertad al estudiante de poder leer lo que le gusta, de poder entender o llegar a sus mismas dinámicas y definitivamente pues la lectura es un mundo que todos los estudiantes desde grado cero deberían de manejar y obviamente los docentes también del mismo modo. Habermas utilizó el método crítico para afirmar que los individuos se comportan dentro de una sociedad como la nuestra a partir de que el Estado controla los medios de comunicación, la educación, el avance tecnológico y cómo nuestra sociedad debe tratar diferentes asuntos. Desde su experiencia como docente u orientador, ¿qué puede concluir de dicha afirmación? Puedo concluir que, pues primero, tiene toda la razón Habermas. Definitivamente estamos sujetos al poder detrás del poder, o como lo han llamado algunos, el cuarto poder político, que es la comunicación. Y bueno, más que la comunicación, los medios de comunicación. Detrás de esta nueva ola, ¿cierto?, generacional que se vino de TikTokers, influencers, bueno, yo que sé, tanto acceso digital a páginas web, bueno, un mundo de información donde a veces es, como decimos, un océano inmenso pero con un centímetro de profundidad. Tenemos sí que darle muchas herramientas, ¿cierto? Desde la orientación, desde la docencia, desde la enseñanza. En la actualidad, el Estado controla los medios de comunicación, claro que sí, controla la educación, controla la economía, la política, sí, pero lo que el Estado nunca va a poder controlar es el pensamiento del hombre. El pensamiento es único y es autónomo. Finalmente considero que aunque en muchas ocasiones el Estado logre tener control y dominio, el hombre siempre va a buscar espacios de libertad. Y esa libertad es la que lleva a permitir que la pedagogía que se está utilizando dentro del aula sea significativa, en este caso para los estudiantes.
Y así hemos terminado nuestra entrevista. Vemos cómo los docentes somos líderes responsables de los espacios de enseñanza y somos los primeros en incluir las posturas críticas y diferenciales, abiertas y de pensamiento. Así hemos terminado nuestro podcast. Gracias por su atención. Nuestro equipo de trabajo: Marta Cecilia Arevalo Tovar, Sandra Milena Monar Cárdenas, Cristian Daniel Niño Parada, Liliana Andrea Villalobos Suárez. Se despiden de ustedes hasta una próxima oportunidad.